La dirección de Pablo era la evangelización del mundo, ¿verdad? Porque es la dirección que Dios nos da. Por eso él disfrutaba siempre ese movimiento del evangelismo bíblico. ¿Cuál es la llave para poder hacer la evangelización mundial? Los discípulos. Por eso el Señor Jesucristo, en su ministerio público, ¿qué hizo? Él primero llamó a los discípulos, los entrenó, y luego incluso de resucitar estuvo hasta el final con ellos, y les dio esa dirección. Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones. Y Pablo no solo conocía esto, sino que lo disfrutaba. Por eso en esta epístola, esta carta, que Pablo escribe a su hijo amado espiritual Timoteo, y era la última carta que escribió Pablo antes de ser martirizado. Él lo sabía, que lo iban a martirizar. Por eso en esa carta él dio el consejo, la palabra más importante para su hijo espiritual, ¿verdad? Pero también es para nosotros. Y él le dijo, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, que levantara discípulos, pero no cualquier discípulo. Muy importante, discípulos fieles, que pudieran luego a su vez levantar otros discípulos. Y eso es lo que Dios quiere, que se esté levantando a través de nuestras vidas. Por supuesto, primero nosotros tenemos que ser ese tipo de discípulos, ¿verdad? Pero bueno, si lo miramos humanamente, la verdad parece difícil porque no somos perfectos. Pero el comienzo, también Pablo con todo su corazón se lo da a Timoteo. ¿Qué es lo primero? Lo primero que tenemos que hacer. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque necesitamos la gracia de Dios. Cristo, que quebrantó las 3 maldiciones en la cruz. Cristo, que resucitó con poder. Cristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Cristo, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él tiene todo preparado. Por eso lo más importante es recibir la gracia. No es esforzándonos, sino recibir ese poder a través de la gracia. Porque ya Cristo tiene todo para nosotros. Por eso, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese tiene que ser el comienzo. Satanás quiere atacarnos ahí, ¿verdad? Quiere arrebatarnos esa bendición. Le da igual que seamos muy fieles, que hagamos muchas cosas, entre comillas, para el Señor, pero lo que no quiere es que estemos recibiendo gracia. Por eso no tenemos que ser engañados. Es urgente que estemos recibiendo cada día, en cada momento, el poder de la gracia en Cristo. ¿Por qué? Si no recibimos ese poder, seremos engañados continuamente. El pueblo de Israel, allí la gran mayoría, la multitud, aunque habían sido liberados milagrosamente de la esclavitud, allí en el desierto la gran mayoría estaban quejándose, murmurando, criticando. Sorprendentemente, por no recibir gracia, querían incluso volver a Egipto, volver a ser esclavos. Cayeron la mayoría en incredulidad. Por eso la gran mayoría quedó allí, murió en el desierto. También el rey Saúl. Él no recibía gracia, tenía una gran posición, fue el primer rey de Israel. Pero por no recibir gracia vivía con su pensamiento.
cuando Dios, a través del profeta Samuel, le dijo a Saúl que matara a los amalecitas, incluso hasta su ganado. Él no lo hizo a medias. Pero él pensaba que lo había hecho bien, porque tenía su pensamiento. Estaba viviendo con su manera, pensaba incluso que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no era así. Y es lo que ocurre cuando no estamos recibiendo gracia. Lo hacemos a nuestra manera, no funciona. Y si parece que funciona, solo es temporal, porque luego fracasa de repente. Y también cuando Elías iba a ser llevado con el Señor, pues los profetas lo sabían. Pero se quedaron en Gilgal, en Betel, en Jericó. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de seguir a Elías, buscaban el éxito, la fama, la economía, levantar sus nombres, porque no estaban recibiendo la gracia y estaban viviendo de manera carnal. Y es lo que ocurre si no recibimos el poder de la gracia de Cristo cada día. Pero en cambio, Eliseo siguió a Elías hasta el final. ¿Y qué es lo que pidió para él? La doble porción de tu espíritu. Y es lo que tenemos que anhelar, porque somos débiles. No podemos hacer nada por nosotros mismos y lo que hacemos no funciona. Pero le damos gracias a Dios por Jesucristo, porque a través de Cristo Dios nos ha dado todo. Pero necesitamos ir a Él, confiar en Él, recibir su gracia para el oportuno socorro. Necesitamos cada día la gracia de Dios. Si recibimos el poder de la gracia, no importa la situación, todo estará bien. Y Pablo, él lo experimentó durante todo su ministerio. Por eso cuando estaba allí en la cárcel en Filipo, en una celda bien oscura, incluso tenía grillos, es decir, estaba doblado, encadenado, lo habían azotado, pero a medianoche, ¿qué hacía? Juntamente con Silas, dice que estaba orando y alabando al Señor, recibiendo la gracia. Por eso, a través de esa dificultad, como él recibía la gracia, lo veía distinto. Sabía que Dios tenía un plan en la cárcel, como así fue. El carcelero y su familia se pudieron salvar. También en Hechos 27, cuando Pablo estaba en medio de esa tempestad en ese barco, todos conocen, pues los 276 tripulantes estaban pensando que iban a morir. Ya no tenían ninguna fuerza. Pero dice que en Hechos 27, 23, Pablo estaba orando, recibiendo la gracia. Por eso se levantó en ese momento de crisis y él pudo dar la palabra. El Señor de quien soy y a quien sirvo me ha hablado y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, yo te concedo a todos los que navegan contigo. Porque él estaba orando para que todos fueran salvados y Dios le dio la respuesta. Por eso esa tempestad, recibiendo la gracia, fue una gran oportunidad. Por eso cada día hay que recibir la gracia para no ser engañados. Y Pablo podía estar en abundancia, en escasez, como dice Filipenses 4:12, y el 13 dice: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él recibía la fuerza de la gracia que tenemos en Cristo. Por eso no era importante que tuviera abundancia, no era importante que tuviera escasez. Él estaba agradecido, podía superar, trascender todo. Y es por eso que necesitamos la gracia de Dios, para no ser engañados, para poder ver todo correctamente conforme a lo que Dios está haciendo. Por eso Pablo, disfrutando de esa gracia, él en cada campo, sin esfuerzo, encontraba a los discípulos.
Y es lo que Dios quiere, que se esté levantando a través de cada uno de ustedes, ustedes que han sido escogidos por gracia de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ustedes que han sido salvados por gracia a través de la obra de Jesús el Cristo y que el Espíritu Santo mora en sus vidas y que tienen esa comisión de levantarse y resplandecer. Necesitan la gracia cada día. Y tenemos en este día que abrir los ojos. Recibe la gracia que está en Cristo Jesús. Necesitamos esa gracia para levantarnos, para poder estar encontrando esos discípulos que en verdad son la llave para cumplir la evangelización. Por eso Pablo, Hechos 14 en Listra, encontró a Timoteo. Hechos 16 en Filipo, a Lidia. Hechos 17, Tesalónica, a Jasón. Hechos 18, Corinto, a Aquila y Priscila. Hechos 19, a Tíquico. Y muchos más, ¿verdad? Porque Dios hace la obra y si estoy recibiendo la gracia sin esfuerzo, ahí aparece ese evangelismo que Dios tiene preparado. Que en este día podamos determinar. Voy a recibir la gracia. Esa gracia a través de Cristo. La hermana estaba orando, la oración representativa, y decía, Señor, que no perdamos tanto tiempo en las redes sociales, ¿verdad? Y es así. Es así. Ese tiempo nos quita lo más importante. Satanás obra de esa manera, de manera astuta, para que no estemos recibiendo lo prioritario. Y es lo prioritario, recibir la gracia. Y uno puede leer la Biblia, uno puede escuchar mensajes y no recibir gracia, porque lo haces por costumbre. Hay que tener ese tiempo de recibir la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos hacerlo? Dice en el versículo 3 y 4, somos esos soldados espirituales, 24 horas. Los soldados, pues a cualquier hora te pueden llamar siendo soldado. Da igual que estés con tu familia, que sea de noche, de madrugada. Si te llaman, te tienes que presentar ipso facto, como un rayo. ¿Por qué? Eres soldado. Y ser soldado son 24 horas, 365 días al día. Pues es lo que está diciendo Pablo. Hemos sido llamados como soldados espirituales. Y el versículo 4 dice que el soldado no se enreda en los negocios de la vida, en las cosas del mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos llamó como soldado? ¿A quién tenemos que agradar? A Dios. Dios nos ha llamado como soldados para que estemos 24 horas sirviendo a Dios, glorificando a Dios. Y Pablo era testigo de esto. Por eso en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. 24 horas, ¿verdad? Hay que estar entregando nuestra vida 24 horas. Somos soldados espirituales. Y Samuel, él lo disfrutaba desde pequeño. ¿Por qué? Porque lo pusieron en el templo como nazario. ¿Qué es nazario? Alguien entregado para servir toda su vida a Dios. Y ustedes son nazarios. Dios nos ha llamado como nazarios. Sí, es verdad, somos padres o podemos serlo, hijos, podemos serlo, pero sobre todo, somos soldados espirituales. Y es 24 horas. Por eso Samuel, él 24 horas sirviendo al Señor. También en Primera de Reyes 18 aparece Abdías. Abdías era una persona importante en la corte del rey Acab. Aunque era un rey idólatra, Acab apreciaba mucho a Abdías, porque Abdías realmente era una persona de Dios que recibía la gracia cada día. Por eso Abdías, utilizando su ocupación, su posición,
Él salvó a 100 profetas, los escondió, los alimentó, utilizaba todo, 24 horas, la economía, todo lo que tenía para el Evangelio. Era un verdadero soldado espiritual y también utilizó su influencia para levantar en el Monte Carmelo esa batalla espiritual donde Dios a través de Elías quebrantó a los profetas falsos. Por eso somos, por gracia de Dios, soldados espirituales 24 horas. Y también Daniel, él era soldado espiritual. Por eso, cuando le querían dar esa comida del rey, que era una comida, por supuesto, sería muy deliciosa, era el manjar para el rey, pero era una comida idólatra. Pues Daniel tomó una decisión, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Era una decisión que lo podían matar. Pero él era un verdadero soldado 24 horas. Por eso él apostó por Cristo. Porque él recibía la gracia de Dios. Tenía esa torre espiritual, que es lo más importante, ¿verdad? Por eso 24 horas y a través de nuestra posición, a través de nuestra ocupación, todo lo que tenemos, todo lo que somos, primeramente, es para Cristo. Dios nos ha llamado, nos ha apartado para Él. Somos soldados espirituales. Y Pablo era así de diligente, ¿verdad? Hasta el final. Por eso Dios lo utilizó grandemente. No solo soldados espirituales 24 horas. En segundo lugar, somos atletas espirituales 24 horas. Y dice en el versículo 5, para recibir la corona debe luchar legítimamente. Es decir, que el atleta pues no puede correr a su manera, ¿no? Tiene que ceñirse a unas reglas. Si no, por supuesto lo descalifican, no puede tener la corona. Y lo que el Señor nos está diciendo es que somos atletas espirituales. No podemos estar recibiendo respuesta si lo hacemos a nuestra manera. Aunque seamos sinceros, aunque tengamos buena intención, si lo hago a mi manera, no funciona. Necesito hacerlo conforme a la palabra, conforme a la manera de Dios. Y ese es uno de los mayores problemas que tenemos como creyentes, que hacemos las cosas con nuestro pensamiento. Y a veces no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que es la fuente suprema de autoridad. Por eso es muy importante que nos ciñamos totalmente a la palabra de Dios. Y por eso Dios, por su gracia, nos ha dado esa bendición del culto, ¿verdad? El culto es algo poderoso. A través del culto, el Espíritu Santo obra, la oscuridad es quebrantada. Y Dios, que es vivo, nos da su palabra, nos habla a través del mensaje. Por eso, como atletas espirituales, tenemos que andar dentro de la corriente del cumplimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios da la palabra y la cumple. Yo me tengo que alinear a la palabra. No es que yo tomo los versículos, los corto, los saco de contexto, tomo el que me gusta, el que no me gusta lo tiro fuera. Así no es así. Yo tengo que estar dentro de la corriente de la palabra que Él da y que Él cumple. Ahí vendrá la respuesta. Por eso los discípulos al principio no funcionaba su vida de fe. Pero cuando Cristo resucitó en el monte del Olivar, allí les dio el mensaje del púlpito. Fue el último que les dio. Ellos tomaron esa palabra del monte del Olivar. ¿Y luego qué hicieron? Orar. Por eso no solo hay que entrar como atletas espirituales en la corriente de la palabra, también en la corriente de la respuesta de la oración. En Hechos 1:14, ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban orando con la palabra. Y por supuesto, cuando oramos con la palabra, 100%, Dios va a dar respuesta. Pero si oramos a nuestra manera, pues tampoco va a funcionar, ¿verdad? Por eso como atletas hay que seguir la manera de Dios. Y ahí vendrá la corona, vendrá la respuesta.
Y no solo la corriente de la palabra, no solo la corriente de la oración, también tenemos que entrar en esa corriente de las obras de salvación que Dios hace. Y los discípulos, cuando tomaron la palabra y oraron, en Hechos 1:14, vemos en Hechos 2, del 1 al 47, cómo realmente ahí se levantaron las obras del evangelismo, que Dios hace, no es nuestro esfuerzo. ¿Y por qué no funciona el evangelismo? Porque no he entrado en la palabra, porque no estoy orando con la palabra, porque lo hago con mi esfuerzo. Pero si empiezo a hacerlo a la manera de Dios, realmente vemos como Dios lo tiene todo preparado para nosotros. Y también hay que entrar en la corriente del campo, el lugar donde usted está. No es casualidad, Dios le ha puesto ahí como misionero, como evangelista. Y usted tiene que ver la corriente de esa región, como en Hechos 13, del 1 al 12, vemos Pedro y Juan que estaban viendo el campo. Allí vieron los problemas espirituales, la corriente espiritual, y había muchas personas enfermas. En concreto aparece el cojo de la puerta de la Hermosa. ¿Y qué hicieron? Le dieron la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Jesús el Cristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y es la respuesta que Dios va a levantar en cada uno de nuestros campos cuando estamos entrando en la corriente de Dios. Y también, por supuesto, la corriente del mundo, ¿verdad? Y vemos cómo en Hechos 11, 19 al 30, fueron esparcidos hasta Siria, y allí en Antioquía se levantó esa iglesia que fue utilizada por Dios para cumplir las misiones mundiales. Por eso tenemos que dejar de hacer las cosas con nuestro pensamiento, aunque sea con buena intención. Como atletas tenemos que correr legítimamente para obtener la corona. Hay que ser a la manera de Dios, y Dios ha establecido el culto. A través del culto hay que ver el camino. Por eso el mensaje de hoy, tienen que estar repasándolo, orando con él, y luego aplicándola durante 6 días de la semana. Ahí entraremos en la corriente. No solo soldados espirituales, no solo atletas, también Pablo nos dice, de parte de Dios, que somos labradores espirituales 24 horas. Y el labrador, dice el versículo 6, para los frutos debe trabajar primero. Es decir, para tener evidencias, primero tenemos que desafiar. El labrador, ¿qué hace primero? Pues mucho trabajo, ¿verdad? Tiene que quitar las piedras, tiene que arar el campo, tiene que quitar las malas hierbas, preparar todo, luego sembrar, luego regar. Es un gran trabajo y luego no hay fruto. Hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar. Aunque trabajas inicialmente un gran trabajo, luego de repente no viene el fruto. Pero hay que desafiar, ¿verdad? Y lo que uno siembra, segará. Gálatas 6:7. Por eso no sean engañados. Toda obra, aunque sea pequeña, que hagamos por el Evangelio, Dios, en su horario, va a levantar grandes respuestas. Por eso no sean desanimados. Hay que ser esos labradores espirituales 24 horas. Tenemos que desafiar, siguiendo la palabra. Hay que desafiar. Y todo lo que hacemos llegará a un horario que Dios dará el fruto, levantará la obra, porque todo tiene su tiempo bajo el cielo. Por eso Pablo, cuando llegó a esa región de Filipo, Hechos 16, y ahí es donde tienen que desafiar en su campo, es lo que tienen que aplicar. Primero, ¿qué hizo? Él hizo primero el movimiento de la oración. Es lo primero que hizo. Fue a Filipo por algunos días, dice, orando. Y eso es lo primero que tienen que hacer.
empezar a orar por sus campos seriamente, analizándolos, orando. Ahí verán que hay lugares de idolatría, hay lugares de juego, de vicio. Tienen que orar en el nombre de Cristo, quebrantando la oscuridad, orando para que el reino de Dios se establezca. Es lo que hizo Pablo, el movimiento de la oración. Y es ahí donde tenemos que desafiar. Y luego, ¿qué hizo? Movimiento de aceptación. Predicó el Evangelio. Allí, el día de reposo, donde se reunían las mujeres junto al río. Hechos 16:13. Y tenemos que hacer ese movimiento, predicar a Cristo. Y hay personas que veremos que están preparadas por Dios, que podrán aceptar a Cristo. Es lo primero que tenemos que hacer, orar y hacer el movimiento de aceptación. ¿Y qué ocurrió? Hechos 16:14, Dios abrió el corazón de Lidia, Dios hace la obra, tiene esos discípulos preparados, que si recibimos la gracia, Dios nos hará encontrarlos. Por eso, el movimiento de discípulos, hay que levantar esos discípulos, como dice el versículo 2, discípulos fieles que puedan luego levantar otros discípulos, y es Lidia. Y después, en Hechos 16:15, Lidia ofreció su casa, abrió las puertas. Y también en nuestro campo tendremos esa respuesta. Y en casa de Lidia, ¿qué hay que hacer? Movimiento de la palabra. Eso es el aposento alto. Un lugar, un horario, todas las semanas, allí hacer el movimiento de la palabra, predicar que Jesús es el Cristo, enseñar la oración, el evangelismo, todo. Pero no como una teoría, la vida, el poder, la bendición de Cristo. Por eso, muy importante que ustedes reciban gracia. Si reciben gracia, Dios les dará esas respuestas si se ciñen a la palabra. ¿Y qué ocurrió luego? Movimiento de expansión. Ese evangelio se expandió. ¿Por qué? Hechos 16, 18. Esa joven con espíritu de adivinación fue liberada en el nombre de Cristo. Y en prisión, como hemos dicho antes, el carcelero y su familia recibieron a Cristo. ¿Dónde irían esas personas? ¿Dónde irían esos nuevos creyentes? ¿Dónde? A casa de Lidia. Por eso llega un momento que se expande. Y esto que está en la palabra de Dios permanece para siempre. Tenemos que ceñirnos a la palabra. Ser soldados 24 horas, ser atletas 24 horas, ser labradores 24 horas. Y ciertamente, Dios que hace la obra, levantará estas mismas respuestas en nuestros campos a través de nosotros. Por eso, en este día, que no seamos movidos, que no estemos desanimados. El Señor nos dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia, recibe el poder de la gracia, deja de confiar en tu poder y confía en el poder de Cristo. Cada día hay que ir a Cristo, reconocer nuestra debilidad, nuestra carencia y recibir esa gracia para el oportuno socorro. Es lo más importante que tenemos que levantar. Eso es levantar una torre espiritual. Ahí no seremos movidos. Y con ese estado, ahí podremos encontrar los discípulos, porque podremos con esa fuerza ser esos soldados, esos atletas, esos labradores 24 horas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar esta palabra, no solo tomarla. Versículo 7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Reflexiona lo que te digo. Medita lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Por eso esta palabra, que la repasen, la mediten y el Señor a través del Espíritu Santo les iluminará. Abrirá todavía más el entendimiento para que se grabe la palabra, para que se enraice, para que sea su naturaleza, se cumpla a través de ustedes. Por eso, ¿cuál es la conclusión? Que empecemos a orar
orando por lo que es absolutamente imposible. Desafíen en oración con lo que es absolutamente imposible humanamente, que oren, que desafíen en oración. Pero no oren de cualquier manera, que oren con fe, porque su oración mueve el trono celestial. Y que oren para encontrar el plan de Dios. 24 horas. Y si lo estamos disfrutando en nuestros campos, se levantará esa obra del reino de Dios, las respuestas que Dios da, lo que llamamos 25 horas, y Dios levantará, por su gracia, esas respuestas eternas que quedarán para la posteridad. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén.